Mi casa fue construida en 1904. Es una casa unifamiliar, con marco de madera sobre una base de bloques de hormigón. He estado viviendo aquí por unos 12 años. De todas las cosas raras que mis hermanos y yo hemos visto o escuchado en esta casa, esta es mi favorita. Le pasó a mi hermano. Hace unos 10 años, mi hermano y sus mejores amigos comenzaron una banda de garaje. Solían reunirse los domingos por la tarde. Practicaban hasta altas horas de la noche, y por lo general terminaban antes de las 8 p.m. Este era el momento en que generalmente me iba a la cama, pues trabajaba en el turno de noche. Ocurrió a fines del otoño, por lo que los días se estaban acortando. Acababan de terminar una larga sesión cuando decidieron ir a la casa de otra persona. Mi hermano le entregó las llaves de su auto a su amigo para que pudieran cargar el equipo. Todos habían salido del sótano. Lo malo era que tendrían que caminar hasta la parte trasera del sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de la cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar y salir por la puerta principal. Todos estaban afuera sentados en la camioneta de mi hermano, esperándolo. Mi hermano estaba subiendo las escaleras traseras cuando recordó que se había olvidado su teléfono. Tomó la decisión de regresar. Nuestro sótano no es un lugar muy limpio, ni tampoco el más agradable. Hemos tenido más de un accidente allí abajo. La caldera y la unidad de calefacción principal están justo en el medio. Entonces, cuando mi hermano regresó, estaba a punto de tomar su teléfono y de pronto, por el rabillo del ojo, lo vio. Es una figura sombría, justo en su visión periférica. Un sentimiento de temor e inquietud se apoderó de mi hermano. Nos habían enseñado que si estabas en presencia de un espíritu o un fantasma y sentías una mala vibra, debías decir una oración rápida o maldecirlo. Mi hermano eligió lo último. Oye, no tengo tiempo para esta mierda. Le gritó con la voz temblorosa. Luego, comenzó a caminar hacia la parte trasera del sótano y rápidamente subió las escaleras, cerró las puertas y apagó las luces mientras salía. El último interruptor de la luz está en el lado opuesto de la puerta principal. Afortunadamente la puerta estaba abierta y la luz de la farola inundaba la sala de estar con su luz. Mi hermano dijo que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento se dio la vuelta. Cuando pulsó el último interruptor, la sala de estar se oscureció, al igual que el resto de la casa. Al salir, tiró de la puerta y la cerró detrás de él, aún sosteniendo su teléfono en una mano, y trotó por los pocos escalones del porche. Después, caminó hacia la puerta de entrada. Como nuestra casa se encuentra lejos de la calle principal, tenemos un gran patio delantero, pero no hay garaje trasero. Cuando cerró la brecha entre él y su camioneta cargada de amigos, sonrió y se recriminó en su cabeza, enojado consigo mismo por asustarse cuando no había razón. Se sentó al lado del conductor de la camioneta, se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del estacionamiento, cuando uno de sus amigos habló. Oye, espera, ¿qué hay de tu hermano? ¿Viene con nosotros? ¿Qué quieres decir? Inquirió mi hermano un poco confundido. Entonces le respondió. Mi hermano fue a trabajar temprano esta noche. Ya se fue. ¿Acaso ves su auto en alguna parte? La siguiente pregunta que hicieron le heló la sangre. Entonces, ¿quién caminaba detrás de ti cuando salías de la casa?